Bueno, pues otra vez al lío, muchachada. Tema nuevo, tema 9 sobre la dictadura de Primo de Rivera. Como veis, ando un poquito mejor de la voz, aunque no os puedo prometer que no me venga alguna que otra tos a lo largo del vídeo. Como siempre, pues el índice. Primero nuestra querida introducción, los antecedentes de esta dictadura, ¿no? Que ocurre justo antes del golpe de Estado y de la primera etapa, que es el directorio militar. Pasamos después al directorio civil, una segunda etapa, y una última en la que se acaba la dictadura y pasan unas cuantas cosillas antes de llegar al nuevo régimen, que es el de la Segunda República Española. En cuanto a la introducción, pues bueno, tenemos que decir pues que son unos años en general difíciles en Europa. En el año 1918 acaba la Primera Guerra Mundial. Europa está un poquillo fastidiada, ¿vale? Todos los países que han participado en la guerra, incluso los que no han participado en la guerra, pues están atravesando una difícil situación económica y social, que va a llevar, pues bueno, el primero va a ser Mussolini en Italia, el primero va a extender el fascismo, y después llegará pues Primo de Rivera en España en el año 1923. Para vuestra información, aunque los nazis no llegaron al poder hasta 10 años después, en noviembre del 23 intentaron dar un golpe de Estado también en Alemania. El Primo de Rivera lo dan en septiembre del 23. Y bueno, fue un golpe de Estado apoyado públicamente por el rey, que vio en Primo de Rivera una forma de poner orden en el país. Así que, sin más enrollos, vamos al lío con Primo de Rivera y su dictadura. Bueno, eso que escucháis, ¿vale? Es música de una gran película de Charlie Chaplin del año 1940, precisamente en pleno auge del fascismo y el nazismo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y es una peli que se llama El Gran Dictador. Probablemente la hayáis visto en alguna asignatura de valores éticos o similar, pero si no, yo la recomiendo profundamente. Bueno, vamos al lío. Antecedentes de este golpe de Estado, ¿vale? Se llama el apartado El desastre de anual. Veníamos del desastre del 98, ya nos vamos a un desastre militar nuevo. Bien, España, los primeros años del siglo XX está un poquillo fastidiado. Recordamos el desastre colonial de 1898, la muerte de Cánovas un año antes, en 1897, asesinado. La muerte de Sagasta a principios de siglo, en el año 1903. Todas estas movidas habían provocado una grave crisis política y había empezado a romper ese sistema del turno de la restauración. Los principales políticos entre pues comienzos de siglo y esta etapa que empieza ahora, que es la dictadura de Primo de Rivera, en 1923, van a ser Antonio Maura y José Canalejas. Antonio Maura es el líder del Partido Conservador y Canalejas el líder del Partido Liberal. Sin embargo, pues bueno, no van a ser capaces de sacar de la crisis al país, y esta va a ser definitiva a partir de 1917, en la que se llega incluso a declarar pues un gobierno de concentración. ¿Eso qué es? Pues que todos los dos partidos se unen para formar gobiernos comunes, porque no hay forma de ponerse de acuerdo. Para que veáis un poco el follonaco que había aquí formado, ¿vale? Entre 1918 y 1923 llega a haber hasta 10 gobiernos diferentes en solo 5 años. Es una burrada, es símbolo de inestabilidad política, de esta crisis que antes mencionábamos, ¿vale? Bien. Además, a esta crisis política hay que sumarle toda otra serie de elementos bastante chungos. Por ejemplo, nos enfrentamos a una gran inestabilidad social. ¿Esto por qué? Pues porque a partir de 1914 se está produciendo la Primera Guerra Mundial. España, si recordáis, no participa en la guerra, se mantiene neutral, pero sí que va a apoyar a los países beligerantes mandando armamentos. Esto va a hacer que parte de nuestra industria se modifique para producir armamento, para vender a estos países, porque era una cosa muy rentable vender armas a los países que estaban en guerra. Claro, si cambiamos la industria, si reformamos la industria para producir armas, estamos descuidando una serie de productos básicos que van a ser muy escasos y que van a provocar un gran malestar entre la población común, entre las clases populares.
En segundo lugar, pues obviamente este malestar se va a traducir en un aumento de las movilizaciones obreras. Recordad, comunismo y anarquismo se estaban extendiendo por Europa ya en época de la Restauración, habíamos visto cómo llegaban a España. Y bueno, pues van a seguir dándole la lata, suponiendo un quebradero de cabeza para los diferentes gobiernos de esta etapa. También tenemos que mencionar un aumento del anticlericalismo en estas clases populares. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Iglesia durante la Restauración va a tener un papel privilegiado, va a disfrutar de ciertas ventajas y pues esto va a hacer que muchas personas empiecen a pensar que la única iglesia que ilumina es la que arde. Pensamiento, pues por supuesto, bastante reprobable. Nada justifica de ningún modo la violencia ejercida y mucho menos pues contra edificios y monumentos artísticos, obras artísticas que eran patrimonio de todos. Por último, pues bueno, recordad que la Restauración era un régimen muy centralista y que poco a poco había provocado la extensión de los regionalismos, tanto del catalanismo como de los movimientos gallegos, vascos o incluso también en nuestra comunidad autónoma en Andalucía. Sin embargo, la movida más gorda a la que se van a tener que enfrentar los gobiernos de esta etapa son sin duda las movidas en Marruecos, las movidas en política exterior. Tras el desastre colonial, los esfuerzos bélicos españoles se van a centrar en Marruecos. Allí, pues, tras la conferencia de Algeciras en 1906, una conferencia para repartir pues, territorios coloniales, a España le corresponde la administración de la zona norte de Marruecos, esta que estáis viendo aquí, exceptuando aquí el puerto de Tánger, si no recuerdo mal, que es declarado de interés internacional, de gestión internacional. Bien, pues este territorio supone una gran cantidad de quebraderos de cabeza y de enfrentamientos armados constantemente con los bereberes. Por supuesto, eso conlleva pues, un gran gasto militar, la pérdida de numerosas vidas humanas y, por supuesto, el descontento de la población, ¿vale? Seguimos teniendo el problema de que los pobres van a la guerra, los ricos se libran, bla, 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 bla. ¿Ok? Bien, situación que ya conocemos. Pues bien, en el año 1921, las autoridades españolas deciden reforzar su presencia militar en el territorio. Y en julio de ese mismo año, pues el general Silvestre protagoniza un rápido avance militar desde Melilla y hasta en dirección a la bahía de Alhucemas, más o menos esta línea que veis por aquí, ¿vale? Sin embargo, ¿qué pasa? Cuando tú pues, te extiendes militarmente muy rápido, tus líneas de suministros o tus líneas de refuerzo son muy débiles. En muchos casos Silvestre avanza comprando la lealtad de las tribus del Rif, pagándole y estableciendo pues una línea de defensiva muy, muy, muy débil, ¿vale? Si a esto le sumamos, pues que la tropa española en muchos casos iba mal armada, no tenía experiencia, etcétera, etcétera, pues provocó que el caudillo bereber Abdelkrim pues nos diese la del pulpo en Anual. Ya hemos dicho, año 1921. El general Silvestre ordenó una rápida retirada a través de esta línea azul, vuelta atrás, que acabó convirtiéndose en una auténtica carnicería y que provocó la muerte de más de 15.000 hombres y además pues la pérdida de todo el territorio que se había conseguido controlar. El gobierno de Maura, los políticos se limitaron a hablar de las responsabilidades militares y se encargó un informe al general Picasso, llamado Informe Picasso. Sin embargo, claro, la oposición exigía también responsabilidades a los políticos que habían estado al mando de esos militares, o incluso responsabilidades al propio rey. Eso pues va a provocar un gran descontento pues entre ciertos sectores, sobre todo del ejército. ¿Ok? Bien, pues esos son los antecedentes de este golpe de Estado. O sea, de este golpe de Estado. Vamos a pasar ahora a explicarlo poquito a poco, ¿vale? Entre 1923 y el año 1925. El 13 de septiembre del año 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, va a protagonizar un golpe de Estado, en el que declaraba
el estado de guerra y asumía todos los poderes del Estado. El resto de guarniciones españolas pues esperó un poco a ver qué pasaba, pero resulta que es que nuestro rey de entonces, Alfonso XIII, va a apoyar al golpe y va a encargar a Primo de Rivera la formación de gobierno, lo que va a suponer el éxito definitivo de este golpe. Si recordáis lo que decíamos antes, estamos hablando de que por el informe Picasso incluso le están pidiendo responsabilidades al rey. Y aquí nuestro amigo Alfonso XIII pues no era un rey especialmente preocupado por las labores de gobierno. Os cuento una divertida anécdota. Hace unos cuantos años aparecieron pues una serie de películas pornográficas, ¿vale?, que el rey obligó a grabar a unos cineastas de la época. Algunas de estas películas pues tenían guión original del propio rey, del propio Alfonso XIII. Pues os podéis imaginar con unos argumentos muy trabajados, muy intelectuales, ¿vale? En el que, pues, por ejemplo, una mujer va al ministerio a solicitar, por favor, que no despidan a su marido. Y claro, pues ya se sabe, ¿no? Fue a buscar trabajo y acabó la cosa como acabó. En fin. Perdón por la risa, pero es que a mí me hace mucha gracia este tema de las aficiones y los vicios ocultos de Alfonso XIII. ¿Qué idea no defendía este golpe de Estado? Defendía Primo de Rivera. Pues en primer lugar defiende que va a ser una situación transitoria, que la dictadura va a ser un régimen transitorio hasta que se extirpen los males de España. Recordadlo, ya los había identificado anteriormente, el regeneracionismo, pues el caciquismo, el auge de los regionalismos, etcétera. Si recordáis bien, pues Primo de Rivera, ya lo hemos mencionado, se va a intentar presentar a sí mismo como este cirujano de hierro, como este gobernante autoritario que protagonice la revolución desde arriba, que había dicho Joaquín Costa. Bien, el caso es que pues va a encontrar muy escasa resistencia. El cambio de régimen se va a producir pues casi con una gran indiferencia del pueblo. ¿Por qué? Porque estaban ya hasta las narices del sistema de la restauración. Recordad, un régimen que lleva vigente desde el año 1876 y que pues estaba claro que no terminaba de funcionar. Se va a establecer entonces pues una primera etapa que conocemos con el nombre de Directorio Militar hasta 1925 y en el que pues Primo de Rivera va a asumir el poder con otros miembros del ejército, en concreto 9, pero bueno, no es un dato que sea fundamental recordar. Este directorio militar, esta nueva dictadura, va a contar con el apoyo de muy amplios sectores, pues por ejemplo la industria, ¿vale? Los industriales, recordad, personas con dinero, ¿no? Los antiguos burgueses, las empresas, van a apoyar a esta dictadura como forma de combatir a las organizaciones obreras. También va a contar con el apoyo de sectores financieros, de los principales bancos del Estado y, por supuesto, de la Iglesia, ya que la dictadura pues va nuevamente a otorgarle ciertos privilegios. Los republicanos y los socialistas, ¿vale? Los socialistas representados por la UGT y el PSOE. La UGT es la Unión General de Trabajadores, un sindicato vinculado al socialismo, ¿vale? Pues como que no van a hacer mucho, no se van a oponer, van a mantenerse un poquito a la espera aquí a ver qué pasa, a ver por dónde nos lleva esta situación. Tan solo anarquistas y comunistas se van a oponer a la dictadura y van a convocar huelgas generales que no tuvieron pues una respuesta popular suficiente como para hacer frente al golpe de Estado, ¿vale? La CNT, lo tenéis aquí, la CNT es la organización anarquista, la Confederación Nacional del Trabajo, mientras que el PCE es el Partido Comunista de España, que es una organización comunista. Al poco tiempo del golpe, ¿no? A los pocos meses, pues el presidente del Congreso y el Senado visitaron al rey para recordarle que, oye, se han disuelto las Cortes y antes de que pasen 3 meses tenemos que convocar nuevas elecciones. Y Alfonso XIII respondió literalmente que no es tiempo de cortes, de constituciones ni de hostias en vinagre, que sino momento de poner paz y orden en el país. Así que bueno, con esta situación del rey, que va a seguir pues grabando sus cosillas ahí cochinas, mientras que Primo de Rivera se encarga del gobierno.
Esta etapa de gobierno, pues aunque Primo de Rivera no tenía un programa político muy bien definido, si recordáis el fascismo, ocurre siempre, el fascismo su objetivo es llegar al poder, alcanzar el poder, da igual cómo, y no tiene un programa político muy bien definido, muy previamente establecido, sino que una vez que alcance el poder, pues va improvisando lo que hace poco a poco. El primer objetivo de Primo de Rivera va a ser la regeneración política, acabar pues con los antiguos caciques, con los antiguos políticos del sistema de la restauración, ¿vale? Vamos a intentar cargarnos pues estos dos sistemas. Vamos a poner aquí X al sistema de restauración, X al caciquismo. Para conseguirlo, pues una curiosa cosa que se hace es que se sustituyen los ayuntamientos por las llamadas juntas de vocales. Aquí tenéis a las vocales discutiendo, ¿vale?, sobre qué se podía hacer y no se podía hacer en los pueblos. Bueno, broma aparte, estas juntas de vocales, os leo literal, ¿vale?, debían estar formadas por personas de alto prestigio social y solvencia acreditada. Sí, personas de prestigio social y con dinerito. Si recordáis un poco la definición que hicimos en el tema anterior de caciques, pues nos sale una cosa muy parecida. Personas de prestigio en sus localidades y personas con dinero. Así que al final, pues esta regeneración que se prometía no se produce, ¿vale? Los caciques van a seguir teniendo el poder y además se va a perseguir de forma muy dura a todos aquellos que se oponían al sistema. En 1924 se publica el llamado Estatuto Municipal, que prometía elecciones y la elección libre de gran parte de los principales personajes de los municipios, ¿no? Pero no se llevan a cabo estas elecciones. Al final, pues, no llega a ocurrir. También tenemos que destacar, pues, en esta regeneración política que Primo de Rivera crea un partido propio, la Unión Patriótica. Ojo, esta cosa aquí siempre relacionada con los fascismos, ¿no? El patriotismo, la exaltación de los símbolos nacionales, pues como elemento de unión, más que pues una serie de políticas y medidas que beneficien a las personas. Pues esta Unión Patriótica realmente fue un partido pues de propaganda de Primo de Rivera. Con escaso interés, su actividad, la verdad, que nos da un poco igual porque no hizo demasiado más que vendernos lo bueno que era el gobierno de Primo de Rivera. El segundo objetivo va a ser recuperar el orden público, ¿vale?, en las calles, restablecer este orden. ¿Cómo? Pues a través de la represión. Lo de siempre, ¿vale? ¿Recordáis la noche de San Daniel en época de Isabel II, el fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil? Pues lo mismo, las manifestaciones populares se van a reprimir. El PCE y la CNT, que ya hemos hablado antes de ellos, se van a declarar ilegales. Y en 1925 se suprime la Mancomunidad de Cataluña, una especie de, vamos a llamarlo así, de pequeño gobierno catalán, ¿vale? No es exactamente, pero bueno, porque se entienda. Y pues lo que va a provocar la ruptura definitiva con el catalanismo, y esto va a aumentar, obviamente, las ansias de pues el nacionalismo radical y el separatismo, ¿vale? Ojo, esto que ocurre hoy en día en España no es nuevo, viene de mucho tiempo atrás. Y el hecho de no haberle dado solución, pues hace siempre que se agrave y se compliquen más las cosas. Las cosas hay que hablarlas y hay que solucionarlas, muchachos. Lo llevamos enseñando desde que llegasteis al instituto. El tercer objetivo de Primo de Rivera va a ser, pues obviamente, pacificar Marruecos, ¿no? Los marroquíes nos habían dado allí una lata tremenda y pues Primo de Rivera pretende ahora arreglarlo. Su primera opción va a ser negociar con Abdelkrim. Y esto va a enfadar mucho a una serie de generales africanistas, ¿vale? Recordaréis el tema de, o no, lo mismo no, de los africanistas, que eran pues los militares que combatían en África, ¿no? Y que tenían una idea sobre los ascensos. Creo que todavía no lo hemos explicado, pero lo vemos en el vídeo siguiente. Básicamente los africanistas querían que el ascenso se realizase por méritos de guerra. Claro, había otros cuerpos que no participaban tanto en la guerra de África que preferían que el ascenso se realizase por tiempo de servicio, ¿no? Cuanto más tiempo lleva, pues va ascendiendo. Esto va a generar un montón de follones que vamos a ver en el vídeo siguiente, ya os digo. Todos estos generales, ¿vale? Sanjurjo, Queipo de Llano, Franco, Millán Astray, ya os sonarán cuando lleguemos al tema de la República y de la Guerra Civil, pero no estaban contentos con Primo de Rivera, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, los africanos, los bereberes, rifeños, deciden que van a atacar a la tropa española, una tropa española que se retiraba desde Sawen,
y bueno, pues van a provocar más de 2.000 bajas, van a penetrar incluso en el Marruecos francés, lo que va a hacer, pues va a provocar una alianza entre España y Francia, que se tradujo en una ofensiva militar combinada por tierra y mar, que es el llamado desembarco de Alhucemas, en el año 1925, y que consiguió, fue un gran éxito, que consiguió la derrota definitiva de Abdelkrim, que se acabó entregando a los franceses al año siguiente, en 1926. Pues bien, si os fijáis, hemos conseguido el objetivo de pacificar Marruecos, hemos restablecido un poco el orden público dando palos, pero lo hemos restablecido, y también hemos cambiado un poco el sistema político. No demasiado en la práctica, pero sí en teoría. Pues con todas estas cosas, Primo de Rivera se va a sentir muy cómodo en el gobierno, por lo que empieza a ocurrirse la idea de institucionalizar la dictadura. ¿Esto qué es? Pues si no, esto ya no es una etapa transitoria, vamos a darle pues legalidad institucional a la dictadura, vamos a establecer unas instituciones, vamos a pues hacerla oficial, digamos, de algún modo, ¿no? Para eso, pues va a restar importancia a los militares en el gobierno y va a dar entrada en él a personas civiles. Por lo que en 1925 se constituía el llamado Directorio Civil, que es la primera etapa, o sea, la siguiente etapa de la dictadura. Nuestro querido Alfonso XIII aceptó sin más el cambio y, como ya hemos dicho antes, siguió ahí a sus cosillas interesantes. Y ya está, chicos y chicas. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo, en el que vamos a explicar pues este directorio civil y el final de la dictadura. Y como la dictadura no son cosas bonitas, hoy no os pongo ni siquiera música de despedida ni nada. Anda, hasta otra.